Hola a todos una vez más, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta nueva enseñanza de este canal, Verdad y Libertad, y de este servidor. Dios los bendiga a todos en esta mañana. Es un placer para nosotros poder compartir con ustedes asuntos y temas doctrinales. Estamos en una seguidilla de temas doctrinales que creemos que es muy importante para el cuerpo de Cristo, para que la iglesia pueda fundamentar y tener claro escrituralmente los fundamentos de las doctrinas que cada uno de nosotros como cristianos evangélicos profesamos. Hoy vamos a analizar un tema muy importante doctrinal y es intentar responder por medio de la palabra de Dios una pregunta. Y esa pregunta es, ¿hay apóstoles hoy en medio de la iglesia? ¿Existe realmente el ministerio apostólico hoy en nuestro tiempo en la iglesia? ¿Existe todavía el ministerio apostólico? ¿Está activo todavía el ministerio apostólico dentro de la iglesia contemporánea? Responder a esa pregunta es muy importante. Y tener clara cuál es la respuesta bíblica sobre esa pregunta es demasiadamente importante para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros como iglesia y como cuerpo de Cristo necesitamos tener claro este tipo de circunstancias para que las falsas doctrinas no logren carcomer nuestra mente, nuestros sentidos y nos hagan pervertir el único evangelio que produce salvación y que produce vida eterna. De modo, amados hermanos, que hoy vamos a compartir este asunto y vamos a intentar responder. Yo sé que el tema, la verdad es que necesitaría muchísimo tiempo, la verdad, para uno poder intentar explicar de manera profunda el asunto, poder dar una respuesta profunda, pero estoy convencido que si sintetizamos qué es lo que vamos a intentar hacer para poder dar una respuesta simple y no tan dispendiosa en tiempo. Vamos a intentar ser un poco prácticos para poder comprender y tener claro si el ministerio apostólico todavía está funcionando dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, hay una situación que es muy importante comprender dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y es una cosa, amados hermanos, digámoslo práctica en el sentido de que si yo logro ver el ministerio apostólico o si yo logro comprender el ministerio apostólico de una manera simple, voy a poder sin ningún problema dar una respuesta a esa pregunta. ¿Hay apóstoles hoy en medio de la iglesia? Bien, pues vamos a comenzar por esto. Para yo poder comprender si hoy el ministerio apostólico está activo dentro de la iglesia contemporánea, entonces, primeramente tengo que comprender qué fue el ministerio apostólico, quiénes fueron los apóstoles en la Biblia. Para poder entender esto hay que entender que Jesús tenía muchos discípulos. Jesús tenía cientos de discípulos. La palabra de Dios no es clara en cuanto a cuántos discípulos tenía Jesús, pero la palabra de Dios sí es clara en cuanto a cuántos eran los apóstoles llamados por Cristo, nombrados por nuestro Señor Jesucristo, investidos con un poder, ojo con esto, especial que no tenían los otros discípulos y que tampoco tiene la iglesia. Es importante que comencemos por ahí. Entonces, discípulos habían muchos. La Biblia no nos dice cuántos discípulos. Dentro de esos discípulos habían mujeres, habían ancianos, habían jóvenes, quizás habían niños también. Pero la Biblia no nos aclara cuántos discípulos. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo, allí la Biblia nos registra que en ese lugar habían 120 discípulos. Ahí por lo menos nos da un número, pero yo estoy convencido que realmente los discípulos pasaban de 120. Entonces, es importante entender esto.
Dentro de esos discípulos, Jesús, o de esos discípulos, que repito, la escritura no nos da el número, Jesús escogió a 12 específicamente, a 12 hombres para ser llamados apóstoles, para ser enviados, porque la palabra apóstol viene de una palabra griega que es apostolos. Y el significado de esa palabra es un enviado o alguien enviado. Entonces, Jesús llamó a 12 discípulos, escogió de entre sus discípulos, perdón, llamó a 12 a los cuales estableció como apóstoles. A esos 12 apóstoles, Jesús, repito, los llamó, los invistió de un poder especial, sobrenatural, que no le dio a otros y que tampoco lo tiene la iglesia hoy. Entonces, allí es donde yo tengo que comenzar a entender quiénes eran los apóstoles y qué representaba, ojo, qué representaba el ministerio apostólico. Bien, ¿cómo nosotros debemos de comprender esto? Cuando nosotros hablamos de un apóstol, si decimos que la palabra apóstol en el original es apostolos y apostolos es un enviado, entonces allí es donde tenemos que comprender un asunto muy importante, porque si nosotros vamos a hablar de que hoy los apóstoles son simplemente enviados, pues tendríamos que llegar a la conclusión simple de que entonces enviados seríamos todos, que todos de alguna manera somos enviados a predicar el evangelio, a llevar el evangelio a toda criatura. Entonces, en ese sentido, si aplicamos el significado, la etimología de la palabra a nuestro tiempo, pues entonces tendríamos que decir que todos somos apóstoles. Pero el punto es que estamos hablando es del ministerio apostólico, repito, el que tenía unas características específicas. Estamos hablando de los apóstoles que Cristo llamó. Yo no voy a hablar aquí de los apóstoles que fueron llamados por hombres, de los apóstoles que fueron nombrados por otros hombres. No, ese ministerio es más falso, amados hermanos, que una moneda de cuero. Estamos hablando del ministerio que estableció nuestro Señor Jesucristo y que Él llamó a cada uno de estos y los nombró, los invistió de un poder, les enseñó Él directamente. Vamos a mirar ahorita unas características. En ese sentido, para tener una comprensión de esto, vamos a ir a la escritura. Vamos a compartir aquí la escritura y quiero que vayamos, amados hermanos, quiero que vayamos a la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 12. Tito, capítulo 3, versículo 12. Vamos a poner un ejemplo de lo que les estoy diciendo. Dice el versículo 12: cuando envié a ti a Artemas o a Tiquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Este texto en la carta del apóstol Pablo a Tito nos da un ejemplo de lo que yo les estoy diciendo. Nosotros en este texto, amados hermanos, leemos que Pablo enviaría a su discípulo Tito a Artemas o a Tiquico. Es decir, tanto Artemas como Tiquico eran en ese sentido apóstoles. ¿Por qué? Porque eran enviados, pero no fueron enviados por Cristo. Estos no fueron establecidos como apóstolos por Cristo. Fueron en este contexto o iban a ser enviados por el apóstol Pablo. Esos dos cristianos no formaban parte del grupo de los 12 apóstoles, pero si notan, ellos iban a ser enviados. Simplemente eran enviados ¿por quién? Por uno de los verdaderos apóstoles. Entonces, mire, ahí es donde usted logra, digamos, el juego de palabras. Un apostolos enviando a otros dos apostolos. Un enviado enviando a otros. Amén.
Entonces, por lo tanto, siempre hemos o tenemos, para poder entender esta cuestión, tenemos que tener claro este concepto, para comprender bien el asunto de los apóstoles y así no caer en la confusión sobre este asunto. Ahora bien, ¿cómo es la manera correcta? ¿Cómo es la manera correcta de poder comprender? Me explico. ¿Cuál es la imagen que nosotros debemos tener de un apóstol? Voy a ponerles un ejemplo. ¿Cómo tenemos que nosotros, como Iglesia de Cristo, comprender el ministerio apostólico? ¿Qué era el ministerio apostólico? ¿En qué consistía? ¿Por qué fue establecido? Eso es importante tenerlo claro. Y el ejemplo es esto. El ministerio apostólico fue establecido como fundamento. Fue establecido para poner el fundamento para la iglesia como tal. Entonces, el ejemplo es este. Cuando ustedes piensan en edificar una casa, compran un lote, entonces usted dice, bueno, en este lote voy a edificar mi casa. ¿En qué debemos de pensar primeramente? Bueno, si el lote tiene maleza, pues hay que limpiar el lote y después de que el lote esté limpio, pues hay que mirar, nivelar el terreno. Pues no soy constructor, pero creo tener un poquito claro el asunto. Nivelar el terreno y después de que el terreno esté nivelado, en lo que tenemos que pensar es cuáles van a ser los fundamentos de la casa. Esos fundamentos de la casa son los cimientos de la casa. Entonces ahí es donde pensamos, y aquí es donde no tengo el asunto claro, de pronto pensamos en un arquitecto o pensamos en un ingeniero de obra civil. Bueno, alguno de los dos, el arquitecto o el ingeniero de obra civil, se encarga de hacer unos planos de los cimientos de la iglesia. Estamos hablando de zapatas, estamos hablando de vigas, de los cimientos sobre los cuales se va a levantar la construcción. Esta tipología es lo que representa el ministerio apostólico. El ministerio apostólico fue establecido para establecer los cimientos doctrinales del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Puestos los cimientos, establecidos los cimientos, el ministerio apostólico ya no era necesario. Como tampoco es necesario hacer dobles cimientos en una casa. Usted pone los cimientos en la tierra y allí construye usted el primer piso. Pero cuando usted va a construir el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto piso, ya usted en la terraza del primer piso, usted ya no hace lo mismo que hizo en el suelo del primer piso. Usted no hace cimientos, ya no hace zapatas en la terraza de la casa. ¿Por qué? Porque usted esos cimientos ya los puso, ya fueron puestos. Este creo yo que es el mejor ejemplo para poder comprender qué era el ministerio apostólico, por qué fue establecido, para qué fue hecho y por qué ya hoy el ministerio apostólico no funciona, no está funcionando dentro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué no está funcionando? Vuelvo y repito, porque el ministerio apostólico estableció el fundamento y establecido el fundamento, lo que Dios tenía que revelar a la iglesia en el ámbito o en el sentido doctrinal, ya fue dado. Entonces, cuando el ministerio apostólico cumplió su función, dejó de funcionar. Fue simple. La Biblia nos relata que el último apóstol en la iglesia fue el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo muere en la historia de la iglesia, nunca encontramos que después de Pablo la iglesia estableció otro apóstol. Ningún otro hombre en la historia de la iglesia reemplazó el ministerio apostólico del apóstol Pablo. Ahora bien, vamos a la Biblia. Vamos a intentar sustentar esto que les estoy diciendo con la palabra de Dios. Vamos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 10. Vamos a mirar qué dice Pablo. Primera de Corintios, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 10. Miren lo que le vamos a leer un poquito, eh, leámoslo desde el versículo 4. Dice así:
Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, dice Pablo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Dice Pablo en el versículo 6, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Mire que Pablo allí habla de una labor específica que él la va a aplicar a su vida, a su ministerio, en el versículo siguiente. Versículo 9, dice Pablo, porque nosotros, y cuando Pablo habla nosotros, no está hablando a la iglesia. Pablo no está diciendo nosotros la iglesia. Cuando Pablo habla nosotros, Pablo está haciendo referencia al ministerio apostólico. Pablo está haciendo referencia a los apóstoles. Entonces Pablo dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros, mire que aquí es donde Pablo en este juego de palabras, verbos, hace la diferencia entre apóstoles y la iglesia en Corinto. Cuando Pablo dice, porque nosotros, Pablo no estaba incluyendo allí a la iglesia, Pablo está hablando de los apóstoles. Porque nosotros, dice, somos colaboradores de Dios y vosotros, ahora sí, hablando a la iglesia, ahora sí, haciendo referencia a la iglesia, dice, y vosotros, ustedes, dice Pablo, sois labranza de Dios. Ustedes como iglesia, dice Pablo, son un edificio, dice aquí, de Dios. Qué importante esta analogía que Pablo utiliza para hacer referencia a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Un edificio. Ahora miren lo que dice el versículo 10. Dice Pablo allí, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, Pablo pone el ministerio apostólico como una analogía, y la analogía es de arquitectura, es un arquitecto. Dice Pablo, yo como apóstol soy una especie de arquitecto aquí en el edificio de Dios, que es la iglesia. Entonces dice Pablo, yo como perito arquitecto, dice, puse ¿qué? El fundamento. Yo como perito arquitecto, yo como apóstol, yo como enviado de Cristo, dice, puse el fundamento y otro edifica encima. Ya este otro que edifica encima, ya Pablo debe estar haciendo una referencia a los predicadores, a los maestros, a los pastores, ancianos que iban a seguir enseñando sobre el fundamento que Pablo como apóstol ya había puesto sobre la iglesia. Entonces allí donde Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima del fundamento. Mire que Pablo no dice que otro pondrá otro fundamento, sino que el otro, los que vienen después del ministerio apostólico, serán los que iban a edificar sobre el fundamento apostólico. Entonces dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Mire que ahí Pablo no habla de que los que iban a venir detrás iban a poner otros fundamentos. No, Pablo dice, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. El ministerio apostólico, amados hermanos, fue un ministerio para poner el fundamento doctrinal en la iglesia. Puesto el fundamento, repito, ya el ministerio había cumplido su razón de ser. Por eso es que Pablo en la carta a los Efesios capítulo 2, versículo 20, les dice esto. Efesios capítulo 2, versículo 20, miren lo que Pablo dice aquí. Dice, leamos el versículo 19, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aquí Pablo les dice, pongan cuidado a esto. Pablo le está hablando a la iglesia en Éfeso. Y esto es importante porque cuando vos abrís esta carta y cuando vos llegás a este texto, tenés que entender que la misma intención por la cual Pablo le escribe esto a la iglesia tiene que ser la misma intención que nosotros tenemos que comprender al momento de leer este texto.
Entonces Pablo dice en el versículo 20, edificados sobre el fundamento de quienes, de los apóstoles y los profetas. O entendiendo que el ministerio profético también tuvo su rol, también tuvo su función dentro de la iglesia primitiva y que cumplía su función llegado el momento en que todo lo revelado por Dios fue escrito, entonces aún el don profético de la iglesia primitiva también cesó. Ese don también dejó de ser. Por eso es que hoy no existen ni apóstoles ni profetas dentro del cuerpo de Cristo. La cuestión de los profetas la explicaré después. Ahorita estamos hablando sobre los apóstoles. Entonces dice el versículo 20, Pablo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles. No se edifiquen sobre ningún otro fundamento. ¿Por qué Pablo hace una referencia a esto? Porque los apóstoles, él, él como apóstol, como enviado a los gentiles, él recibió de parte personal de nuestro Señor Jesucristo la doctrina que Pablo tenía que enseñar a la iglesia gentil. Entonces Pablo dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, mire, ahí está la analogía, en quien todo el edificio bien coordinado, dice, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces Pablo hace una importante referencia allí, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? El asunto es que Pablo entiende, obviamente, Pablo entiende y reconoce que el ministerio apostólico fue un ministerio, repito, dado por el Señor Jesucristo, fue un llamado especial por nuestro Señor Jesucristo, con la intención de establecer el fundamento en la iglesia. ¿Por qué Pablo dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles? Porque el ministerio apostólico representaba el fundamento, tenía el fundamento doctrinal sobre el cual la iglesia tenía que ser edificada. ¿Cuál es el peligro de tergiversar esto? El peligro de tergiversar este asunto, el peligro de decir o de creer que hoy existen apóstoles, quiere decir que el apóstol, el apostolobo, como dice alguien por allí, los falsos apóstoles contemporáneos, ellos asumen, amados hermanos, ellos asumen que ellos todavía siguen teniendo revelación, ellos asumen que todavía siguen teniendo, que siguen recibiendo de parte de nuestro Señor Jesucristo revelación, que ellos siguen teniendo fundamento, pero es que eso es completamente antibíblico. Pablo dijo que nos fundamentáramos, que edificáramos sobre el fundamento de los apóstoles, pero es que el ministerio apostólico ya dejó de ser cuando ellos recibieron, repito, el fundamento de la iglesia. El asunto es que cuando nosotros miramos estos falsos apóstoles contemporáneos, ellos en su ignorancia, conscientes o inconscientes, ellos enseñan, presumen de alguna manera que ellos siguen recibiendo revelación directa de parte de Dios sobre ellos y ellos siguen estableciendo doctrinas extrabíblicas, porque cuando miramos algunas, si tienen fundamento lo que ellos están enseñando, pues realmente no hay fundamento, pero ellos dicen que es que porque ellos son apóstoles, lo nuevo que el Señor les está dando, pues no está escrito, porque lo que está escrito fue el fundamento que nuestro Señor Jesucristo les dio a los apóstoles de la Biblia, pero que ellos como apóstoles de este nuevo tiempo, de esta nueva temporada, de este nuevo movimiento apostólico y profético, entonces ellos dicen que están recibiendo una nueva revelación, repito, revelación que no es sustentable con la escritura. Y ahí es donde se comienza a tergiversar el ministerio apostólico realmente bíblico. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, vamos allí. Hechos, capítulo 1,
versículo 21, vamos a mirar una cosa muy importante para tener clara. Aquí hay un asunto que es muy importante y permítame, yo se los digo, hago un pequeño paréntesis aquí porque es muy importante tener esto claro. Cuando nosotros hablamos, es un texto donde ustedes van a leer que el contexto del texto dice aquí elección de Matías para reemplazar a Judas. Aquí es importante entender esto. Aquí usted está leyendo en este libro que los apóstoles dice que ellos iban a escoger el reemplazo de Judas. Obviamente Judas había muerto y Judas había dejado el espacio. Habían quedado entonces 11 apóstoles porque Judas ya no estaba. Cuando ustedes leen esta historia, vamos a leerla. El punto no es este, pero ya que estamos en este texto, es importante y quiero compartirles algo. Dice a partir del verso 12, dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el hermano de Jacobo. Todos estos, dice, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Versículo 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, ¿de quién está hablando Pedro aquí? De los otros discípulos que caminaron con los apóstoles y que caminaron con Jesús, pero que no fueron llamados apóstoles. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron, esto es importante, para mí es importante tenerlo claro. Y oraron, dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse en su propio lugar. Y dice el versículo 26, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. O sea, Matías fue contado con los otros 11 apóstoles como el apóstol 12. Porque apóstoles no son 13, ni 14, ni 15, ni 16, ni 20. Los apóstoles que Cristo llamó eran 12. Ahora bien, ¿cuál es el punto aquí? Que este servidor yo creo, personalmente creo, que en esta elección de Matías para ocupar el puesto de Judas, yo no encuentro aquí que el texto nos exprese que diga algo como, y entonces el Espíritu Santo habló y dijo, escogedme pues a Matías. No, el texto dice, y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y ellos asumieron.
que esa fue la voluntad de Dios para que Matías fuese puesto como el reemplazo de Judas. ¿Por qué no creo que en esto metió la mano Dios o que haya sido la voluntad perfecta de Dios? Porque realmente, amados hermanos, el que reemplazó a Judas no fue Matías. Matías, de hecho, no se lo nombra en la Biblia como uno de los apóstoles. El que reemplazó a Judas fue el apóstol Pablo. Pablo fue el que completó el número 12 de los 12 apóstoles. Bueno, es importante, yo quería simplemente comentarles este asunto. ¿Por qué les leí Hechos del versículo 21 al 22? Porque en este pasaje nosotros podemos analizar tres requisitos que eran característica de los apóstoles reales de la Biblia. Uno de esos requisitos era que ese apóstol tenía que ser testigo ocular de la resurrección de Cristo. Tenía que haber visto a Cristo resucitado. Todos los apóstoles vieron con sus ojos físicos a Cristo después de su resurrección. Ojo, incluyendo al apóstol Pablo, quien fue testigo ocular de su resurrección camino a Damasco. Es por eso que el apóstol Pablo defiende su apostolado entre algunos hermanos en la iglesia en Corinto con las palabras en Primera de Corintios capítulo 1 versículo 9 a 1. Primera de Corintios, vamos allí. Primera de Corintios capítulo Primera de Corintios capítulo 9, perdón, capítulo 9, versículo 1. Por eso Pablo defiende su apostolado. Dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿Por qué Pablo dice, no he visto a Jesús el Señor nuestro? Porque era una de las tres marcas que caracterizaban un verdadero apóstol. Tenía que haber visto ocularmente a Jesús resucitado. Literalmente lo tenía que haber visto. Y aquí es donde Pablo, repito, defiende su apostolado en medio de algunos en la iglesia en Corinto. Ahora bien, esto es refutado por los apóstoles contemporáneos. Ellos dicen que ellos tuvieron una visión donde en esa visión Jesús los llama y los establece y que ellos vieron a Jesús. Pero eso realmente son cuentos de viejas, hermanos. Eso es fábula, eso es completamente mentira y uno lo puede comprender de una manera muy simple. La segunda marca distintiva de un apóstol, según el texto que acabamos de leer en Hechos, era haber aprendido y haber recibido la doctrina directamente de Jesús, no de otros hombres, no de otros apóstoles, sino directamente de Jesús. Los apóstoles llamados por Cristo fueron enseñados directamente por nuestro Señor Jesucristo. Ellos estuvieron aprendiendo por 3 años y medio que duró aproximadamente el ministerio de Jesús. Ellos estuvieron al lado de Jesús aprendiendo. Lo mismo pasa con el apóstol Pablo. Pablo enfatiza este requisito al defender su apostolado en la epístola a los Gálatas, amados hermanos, Gálatas capítulo 1, versículo 11 al 12. Miremos qué es lo que Pablo dice en Gálatas, Gálatas capítulo 1, versículo 11 al 12. Mire lo que Pablo dice aquí. Dice Pablo, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, dice Pablo, no es según hombre. Cuando Pablo dice aquí, no es según hombre, lo que Pablo está diciendo allí es que lo que él había aprendido no había venido de un hombre, no fue un hombre que se lo enseñó. Pablo no había anunciado ese evangelio, el evangelio que Pablo anunciaba. No se lo había aprendido ni a Pedro, ni a Juan, ni a Mateo, a nadie se lo había aprendido. Ni a Simón. Pablo, el evangelio que aprendió para enseñar a la iglesia gentil vino directamente de nuestro Señor Jesucristo cuando nuestro Señor Jesucristo lo llevó al tercer cielo, lo llevó a su presencia. Ahí Pablo fue enseñado literalmente por nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice,
Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Eso implica, no me lo enseñó ningún hombre, no se lo aprendí ni a Pedro, ni me lo enseñó ningún otro apóstol. Lo que yo les he enseñado a ustedes, el evangelio, las buenas nuevas de salvación que yo les he predicado, a mí me lo dio Jesús, literalmente. Entonces dice el verso 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, otra de las marcas de un apóstol realmente bíblico. Y número 3, la tercera marca es que los apóstoles que nuestro Señor Jesucristo estableció habían sido revestidos con un poder especial milagroso. Y los apóstoles debían dar evidencia de su apostolado con milagros. Los apóstoles claramente dieron evidencia de su llamado con señales milagrosas. Eso lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 3, capítulo 4, el capítulo 5, el capítulo 9, el capítulo 13, 14, el 16, el 19. Ahí encontramos en todo el libro de los Hechos cómo los apóstoles, en la medida en que iban predicando, iban haciendo señales, milagros y prodigios. De eso mismo Pablo también habla, segunda carta a los Corintios 12:12. Pablo defiende su ministerio aquí con esta señal, dice Pablo, con todo las señales de apóstol. Mire, el apóstol tenía que tener una señal y esas señales estaban en la vida, en el ministerio de Pablo. Entonces dice Pablo, con todo las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, milagros y, por señales, prodigios y milagros. Entonces, esto es importante entender y hay una cosa clara aquí, porque aunque algunos hoy afirman hacer milagros que los apóstoles hicieron, la realidad es que esas afirmaciones no son ciertas, porque los apóstoles sanaban de una manera extraordinaria, inmediata, completa, irrefutable y continua. Los apóstoles tenían un poder a discreción, amados hermanos, que esto es importante que lo comprendan. Los apóstoles tenían un poder a discreción. ¿Eso qué significa? Eso significa que cuando un apóstol se acercaba a un enfermo, el apóstol porque estaba revestido con ese poder sobrenatural, simplemente se acercaba al enfermo, ponía sus manos y el enfermo sanaba. El apóstol no tenía que decir, Señor, si es tu voluntad, sana a este enfermo, como lo tenemos que hacer nosotros. Ya nosotros como iglesia no tenemos ese poder. Nunca hemos sido, nunca hemos sido vestidos, ¿cómo es la palabra? Nunca hemos sido investidos con ese poder con el cual los apóstoles fueron investidos. La iglesia no. La iglesia no tiene ese poder que recibieron los 12 apóstoles. El problema es cuando uno no traza bien la escritura. El problema es cuando nosotros nos vamos, para poner un ejemplo, a textos como Lucas capítulo 6, vamos allí, Lucas capítulo 6, ojo aquí. El problema es cuando nosotros nos vamos a textos como Lucas capítulo 6, versículo 13. Lucas capítulo 6, versículo 13. Mire lo que dice aquí. Mire, uno no puede, iglesia, y esto se lo digo a manera de consejo, uno no puede tomar la Biblia de manera irresponsable y creer que todo lo que está en la Biblia es para nosotros. Yo no puedo tomar la escritura y creer que todo lo que está en la escritura yo lo tengo que aplicar a mi vida porque yo soy iglesia de Cristo, porque yo soy hijo de Dios. Eso nos va a llevar a nosotros, si hacemos eso, como particularmente se hace en la teología contemporánea, muchos cristianos, cuando eso se hace, pues uno inevitablemente va a terminar cayendo en un error teológico.
¿sí? Uno va a terminar cayendo en un error teológico de no trazar bien la palabra. Trazar bien la palabra es poder aplicar la palabra, poder entender la palabra en su contexto, a quién fue escrita, eh, a quién fue escrito lo que yo estoy leyendo, quiénes son los que están allí y saber cuál es mi posición para no pues darles aquí una clase de hermenéutica porque ese no es el punto. Lucas capítulo 6, versículo 13 al 16, mire lo que dice aquí. El texto nos va a hablar de los 12 apóstoles. Mire que ni siquiera nos va a hablar de los discípulos. El texto nos va a relatar un asunto que sucedió única y exclusivamente con la vida de los 12 apóstoles. Por eso el versículo dice, leámoslo desde el 12, dice, en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Aquí está lo que yo les dije hace poquito. Y cuando era de día, llamó a todos los discípulos. Pero de esos todos, dice, escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Versículo 15. Mateo, Tomás, bueno, ahí es donde viene el texto, hablarnos acerca de los 12 que él llamó. Entonces, Jesús llamó apóstoles o enviados a esos 12 discípulos suyos porque solo a ellos los dotó con poderes, repito, sobrenaturales y los envió a predicar la llegada del reino de Dios. Es importante que observemos que solo los 12 apóstoles tenían esas señales milagrosas, no todos los discípulos. Solo ellos podían sanar a los enfermos. Estas señales no eran para todos los discípulos y discípulos de Jesús, sino que solamente para este grupo selecto de los 12, esas señales milagrosas y de poder sanar a otros eran simplemente la prueba irrefutable de que estos eran verdaderos apóstoles o enviados de Cristo. Miremos el otro ejemplo en Lucas capítulo 9, del 1 al 6. Lucas capítulo 9, del versículo 1 al 6. Mire lo que dice aquí. Aquí el título dice, Jesús envía a los 12 apóstoles. No te envía a ti, ni me envió a mí, ni envió al resto de los discípulos que él no escogió. Jesús envía, a los 12 apóstoles. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, aquí ya hace referencia a los que escogió y que les iba a dar un nombre adicional, apóstolos enviados. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, a los que escogió, repito, dice, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. ¿A quién le dio poder y autoridad sobre todos los demonios? ¿Se la dio a usted, hermano? No. ¿Me la dio a mí? No. ¿Se la dio a la iglesia contemporánea? No, hermano. Este poder fue dado a estos 12, habiendo reunido a sus 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. No te dio poder a ti y no me dio poder a mí sobre los demonios. Lamento decirles, amados hermanos, que la iglesia no tiene ningún poder sobre los demonios. Bájese de esa nube, bájese de ese bus que no lo va a llevar a ninguna parte. Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Ojo que esto es muy importante. Versículo 2 dice, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar, dice allí, enfermos. Versículo 3. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Y sanando por todas partes. Esto claramente no aplica a estos
apostólogos de nuestro tiempo. Esto, repito, estos 12 fueron investidos con un poder sobrenatural, con un poder a discreción. Ellos tenían el poder de donde ellos ponían sus manos a sanar enfermos, los enfermos se sanaban automáticamente. Eso era automático. Yo no entiendo por qué si los apóstoles contemporáneos, los supuestos apóstoles, si fueron realmente llamados por Dios, si es un ministerio con fundamento cristocéntrico, ¿por qué entonces no demuestran ese poder? ¿Dónde estaban los apóstoles contemporáneos en la temporada del COVID? ¿Por qué los apóstoles contemporáneos, si son apóstoles bíblicos, por qué no se van a los hospitales, a las clínicas, a sacar de las unidades de cuidados intensivos a los enfermos? ¿Usted se imagina eso, hermano? ¿Usted se imagina eh, cómo glorificarían el nombre del Señor? Que un apóstol contemporáneo entre, que un señor como Guillermo Maldonado entre a una clínica y diga: yo soy apóstol de Cristo y voy a demostrarles con poder y señales y prodigios el poder del mensaje del evangelio, y que vaya por la unidad de UCI, por cada cama levantando enfermo, gente muriéndose: párate, párate, se sabe en el nombre de Jesús, se sabe en el nombre de Jesús. Oh, eso sería una maravilla. Todos los noticieros en el mundo estarían hablando de los apóstoles de Jesús. ¿Cómo glorificaríamos el nombre de Dios si eso fuera así? Pero no es así, no funciona de esa manera. Entonces, necesitamos comprender que el ministerio apostólico es uno de esos ministerios que hoy ya no están activos dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahora bien, ellos dicen y asumen, dicen: bueno, yo tengo las señales, yo de vez en cuando he hecho un milagrito, yo de vez en cuando he orado por un enfermo y el enfermo se sanó. A mí sí me llamó el Señor. Usted no sabe, yo tuve una visión, pero ya te empiezan a sacar un cuento, una fábula, ya te empiezan a inventar y a sustentar algo que nadie lo puede probar. Pero ellos dicen que tuvieron una revelación y que vieron al Señor y que sí, que el Señor es un tipo alto, fornido, con un cabello maravilloso, unos rizos dorados, con barba, el Señor, ojos azules, cristalinos, hermosos, que ellos vieron que el Señor les dijo: ven, hijo mío, ven, mira mis llagas, mira mis heridas, ven que tú eres apóstol, yo te establezco como apóstol. Hay otros aún más atrevidos que entre ellos se autonombran apóstoles. Esa es una cosa absurda que ha llevado a la iglesia a desviarse del evangelio, porque estos hombres asumen una posición que obviamente no tienen, donde ellos dicen que ellos son los que están como apóstoles, están recibiendo una nueva revelación, una revelación fresca para la iglesia. Y ahí es donde vemos todas las malas enseñanzas que ellos mismos están implementando e intentando establecer en la iglesia. Entonces ahí nos damos cuenta del problema de esto. Ahora bien, fueron 12, no pueden ser 13. ¿Qué va a pasar qué va a pasar con todos estos apóstoles cuando vayan entonces a la presencia del Señor? ¿Qué va a decir el Señor? Dios mío, ¿qué voy a hacer con tanto apóstol? ¿Yo en qué momento me puse a establecer tanto apóstol? Vayamos a la Biblia. Y quiero terminar con esto. Cuando vamos a la Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, vamos a Apocalipsis, capítulo 21, y vamos a leer a partir del versículo 9. El apóstol Juan aquí, en su revelación, nos escribe lo siguiente: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nueva todas las cosas, y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin.
al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora bien, analice lo que dice en este texto. Versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor, era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las 12 puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y al oriente 3 puertas, y al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12, aquí, pongan cuidado a esto. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. ¿Cuántos cimientos tenía el muro de la ciudad y qué tipifican esos 12 cimientos? ¿Cuántos cimientos habían? 12. No habían 13 cimientos, no habían 25 cimientos, habían 12 cimientos. ¿Por qué dice y el muro de la gran ciudad tenía 12 cimientos? Haciendo referencia a los 12 apóstoles. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Notan? Esa ciudad, la Nueva Jerusalén, el apóstol Juan la ve y dice, aquel muro, aquí el versículo 14 dice, el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. El muro, lo que les expliqué al principio. El muro se edifica, el muro es una estructura que se edifica sobre un cimiento, sobre un fundamento. Entonces aquí dice Juan, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. 12 cimientos, no 13. 12 cimientos, ni 14. Si el ministerio apostólico todavía estuviera en funcionamiento, aquí el texto no debería decir esto. Aquí el texto debería decir algo como, y el muro de la ciudad tenía una infinidad de cimientos, y sobre ellos la infinidad de todos los apóstoles que ejercieron su apostolado dentro de la historia de la iglesia. No. El texto no está diciendo eso. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, porque fueron 12. Después de que Pablo muere, no se escogió jamás nunca un apóstol. Y no hay apóstoles hoy. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Es una cosa muy clara, amados hermanos, de comprender sobre cada uno de nosotros. De modo que termino con esto, amados hermanos. Si alguno de ustedes se está congregando en una iglesia donde el pastor de la iglesia, o no hay apóstol en la iglesia, no hay pastor, sino que lo que hay es un apóstol, amado hermano, salga de ahí corriendo. Porque le aseguro, sin temor a equivocarme, que en una congregación donde haya alguien que se haya autodenominado apóstol o que se haya autodenominado profeta de Dios, le aseguro que en ese lugar hay serios problemas de doctrina. Salgan corriendo de ese lugar. Si usted se congrega, amado hermano, en una iglesia, en una congregación, en una asamblea, donde el pastor hace mucho tiempo dejó de ser pastor, ahora resulta que escaló y ahora ya es apóstol, y la esposa es la profeta de la iglesia, salí corriendo de ese lugar. Pedile al Señor que ponga en vos algo así como un espíritu del correcaminos y salga corriendo de ese lugar, porque a usted, amado hermano, allí le están enseñando falsa doctrina. Espero este mensaje les haya quedado claro, espero que lo que compartimos aquí les haya podido dar a usted un fundamento para que usted pueda entender
si realmente hoy está activo el ministerio apostólico o no. Si usted no se ha inscrito al canal, no se ha suscrito al canal, pues amados hermanos, le invitamos a que se suscriba y le dé ahí a la campanita para que cada vez que Verdad y Libertad suba una enseñanza, pues le pueda llegar a su dispositivo. Amén. Dios les continúe bendiciendo a todos. Gracias por el tiempo que invirtieron aquí. Esperamos que haya sido de bendición esta enseñanza. Hasta una próxima oportunidad.